8 de la mañana en punto. Esto es la FM, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue ya extraditado a su país, donde es juzgado por interceptaciones telefónicas. Acá en la FM, su abogado Sidney Seaton, denunció las irregularidades en la logística de repatriación de su cliente. El presidente actual fue vicepresidente de Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli lo echó del gobierno porque conspiraba en contra de él y ahora ha tomado venganza al ser presidente. Esto es una realidad política. La exreina María Mónica Urbina narró acá en la FM el asalto del que fue víctima anoche en un restaurante de Bogotá. Entregamos los relojes, nos tiraron al piso y el señor salió corriendo. Hubo tiro afuera, pero parece ser que era el celador. Cuando estábamos adentro, que se llamaban a la policía pues no llegaba hasta que por fin llegó, pero ya todo había pasado. La senadora liberal y exsecuestrada por las FARC, Clara Rojas, compartió acá en la FM los motivos que le llevaron a apoyar al candidato Iván Duque. Yo creo que es tiempo de las mujeres y sin duda pues unos leves ajustes creo yo que no enturbiarán en el fondo el proceso de paz y se podrá lograr la implementación a la cual todos estamos expectantes. Y el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, afirmó que Colombia necesitará 15 años para consolidar el acuerdo de paz en el país tras una inversión de 129 millones de pesos. Va a durar hasta el año 2031, va a comprometer el liderazgo de 5 presidentes de Colombia, va a comprometer la inversión de recursos de alrededor de 129 billones de pesos durante esos 15 años, la mayor parte de ellos recursos públicos, un 85%, tanto de presupuesto nacional como de presupuestos municipales, pero también recursos del sector privado, de empresarios y recursos de la cooperación internacional. La FM con Luis Carlos Vélez. Ocho de la mañana, 3 minutos. Desde este momento estamos en transmisión en Facebook Live, en Twitter, en video de Periscope, en YouTube y en todas las plataformas de la FM, en nuestra cadena de emisoras, una de las más grandes del país. Saludamos al candidato por la presidencia de la República, el doctor Gustavo Petro. Doctor Petro, muchas gracias por estar con nosotros acá en la FM. Gracias a ustedes y a todas y todos sus oyentes. Me disculpan un poco la voz. ¿Qué tiene? ¿Hace cuánto está así de ronco? No, este es el producto de mi visita a Cali, el día mágico de Cali. El día mágico de Cali, y los aviones, y la gripa de los aviones. Hubo una manifestación espontánea muy grande y nos tocó con el megáfono apenas, y acabó la voz. Doctor Petro, le agradezco sinceramente que haya tenido tiempo finalmente de estar con nosotros. Sé que hemos tenido diferencias en redes sociales y en otras plataformas, así que para nosotros es un privilegio tenerlo acá y poder conversar frente a frente. Le agradezco mucho. Aquí estamos para lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, doctor Petro. Después de tantas solicitudes que hemos hecho, ¿por qué decide finalmente hablarnos hoy? Pues digamos, hay una prioridad de la campaña, ¿no?, que es la manifestación en plaza pública. Pues hasta la primera vuelta. En segundo lugar, los debates. El debate que se hicieron hasta la primera vuelta. Hoy algo tiene que esconder Duque, que no quiere ir a debates. Pero esas son las prioridades. En tercer lugar, obviamente, los medios, pero son muchos. Y ojalá sigan siendo muchos. Y entonces eso determina en cierta forma que no en todas partes podamos estar. Doctor Petro, ¿cree que este tipo de conversaciones, de cuestionarios, hacen que la gente que todavía no está convencida de votar por usted, vote por usted? Pues mira, sirve para clarificar cosas. En este momento hay una oleada de gentes a las que les pagan dinero en todos los municipios en Colombia, con una estrategia electoral obviamente, diciéndole a la gente, por ejemplo, que yo voy a cerrar iglesias. Y dicen, es que en Bogotá cerró 1.500 iglesias. ¿Verdad? Eso se lo están diciendo calle a calle a cada persona, exactamente la misma estrategia como ganaron el plebiscito. La misma estrategia que usaba Uribe en el DAS, todavía no habían redes ahí. Entonces fueron los detectives del DAS y los correos electrónicos el medio para propagar ese tipo de calumnias.
Y el medio sirve para aclararlo. No cerramos ni una sola iglesia en Bogotá, al contrario, la del Voto Nacional, que es hermosísima e histórica, está siendo restaurada gracias a que dejamos el contrato firmado para su restauración. No quiero entrar en competencias, pero creo que es la iglesia más bella de Colombia y la que más representa. Es allí donde se consagra el país al Sagrado Corazón, es allí donde se firmó un tratado de paz y queda allí en el sitio en donde fusilaron a las personas que gritaban independencia allá en los albores de la República, por eso se llama la Plaza de Mártires. En lugar de cerrar, abrimos, reconstruimos, restauramos, como restauramos la iglesia en la Séptima con Jiménez, su campanario histórico. Entonces, digamos, a la gente hay que decirle, y aprovecho la oportunidad, no tengo otra, de que no es cierto. Fue el M-19 el que introdujo en la Constitución del 91, después de derogar la Constitución de 1886, el derecho fundamental a la libertad de cultos y las creencias. Lo volvimos derecho, antes no existía, en Colombia no existía el derecho al culto, el derecho a la libertad de creer en lo que se quiera. Nosotros lo pusimos allí y por eso a todos los oyentes en este momento en los campos y en las ciudades que nos puedan escuchar, les decimos que eso que le están diciendo de la campaña de Duque es una aberración, una mentira, y que más bien desconfíen de la mentira. Para quienes son creyentes, construir un modelo de gobierno sobre la mentira ya es una aberración, ya indica las peores cosas que pueden surgir. Lo mismo respecto a la expropiación. Primero, porque, y fíjese usted que lo dijo en su último discurso, mientras yo estaba perdiendo la voz en Cali, se estaba realizando una manifestación en el Rosal, aquí cerca de Bogotá, en el centro, en la Sabana, con muchos campesinos y gente traída de empresas de flores. Y aparece el video de una señora ya de edad, a la cual le dicen en la tarima, el mismo candidato de la otra campaña, que cómo sería si llegasen a expropiarle la empresa de flores, asustando a la señora que vive de su empleo y a los que estaban allí, escuchando mentiras. Petro no va a expropiar, de hecho, en mi alcaldía no expropia a nadie, ni siquiera para hacer obras públicas que la ley permite hacerlo. Fíjate, cerca de este noticiero en la Séptima va a haber una enorme expropiación de bienes, de gentes de todos los estratos, desde los más encumbrados hasta los de menos condiciones, para ampliar la Séptima para meter buses, una defecio. Pero yo no soy el que hace esa expropiación, lo hace el actual alcalde. Cuando hicimos ese tipo de obras, no así, el del Metrocable, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, que se necesitaban poner las piletas y había casas en el sitio, hicimos fue una negociación voluntaria. Entonces, ese tipo de mentiras de que voy a expropiar al señor del taxi, a la señora de la sala de belleza, a el campesino que cultiva papa o que cultiva arroz, o a una empresa de flores, todas actividades productivas, es simplemente una canallada, una mentira, tratando de que la gente asustada vote por los corruptos, que eso sí, se han juntado todos en la otra campaña. En la Colombia Humana no va a haber expropiación, va a haber es una entrega de capital a la gente. Y a la gente se llama millones de personas, no a 5 magnates. El principal capital es el saber, que es el principal capital en el siglo XXI, la educación. El siguiente capital es el crédito barato. Los expropiadores son aquellos calanchines de la mafia que a millones de colombianos le otorgan créditos al 20% mensual de interés, cuando no más, y que se cobran con revólver ante la ausencia de la banca privada.
pues yo voy a lograr que la banca pública logre reemplazar ese gota a gota con créditos de mercado al 1% y menos mensual de interés. Y esa es la manera de entregar capital, es la manera que entre educación, crédito barato, energías limpias y espacios, tanto en el campo como en la ciudad, la gente hoy que pertenecen a esa economía del rebusque puedan crecer en ingresos y puedan convertirse en empresarios, al contrario de lo que dicen los calumniadores en las calles. Doctor Gustavo Petro, ¿le puedo pedir un favor? Póngase los audífonos para invitarlo entonces a que me explique lo siguiente y nos explique a los colombianos qué fue lo que quiso decir en esta declaración. Yo le pedí en Puerto Tejada al señor Ardila Lulia, gran empresario de Colombia y dueño de RCN, y creo que por eso la Gurizati me insultó horas después. Le pedía simplemente que precisamente para acabar su vida vital, le permitiera al pueblo del Valle y del Cauca explorar si en esas tierras fértiles que hoy solo producen caña de azúcar y etanol, azúcar que solo sirve para enfermar a la sociedad colombiana y envenenarla a través de la gaseosa que es más barata que el agua. Para muchos estas declaraciones significaron expropiar a algunos empresarios del país. ¿Es una mala interpretación? Para muchos no, para ustedes. Para muchos, no solamente nosotros. Quiero explicarlo porque el dueño de esta cadena es precisamente el dueño de sus cultivos. Sí. Y hay que aclararlo por ética periodística. Sí. ¿Cierto? No, pero es que dice usted RCN y estamos en RCN. La aclaración es suficiente. No se me acelere, no se me altere. No, para nada, por supuesto. Aclaramos las cosas como son. Sí, claro, por eso lo estamos preguntando. Entonces, si usted escuchó bien en la grabación, pues hay dos temas que se juntan. Sí. El pedacito que se saca para editar. Hay dos temas que uno es, el primero, pedirle al dueño de esta emisora que nos permita comprar, y esas son las palabras exactas, pues unas tierras que hay en el norte del Cauca, que se dedican al cultivo de la caña y de la caña al azúcar y al etanol. El azúcar para las gaseosas, dice esa porción. Pedir no es expropiar. El Estado, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, es un gran comprador en el mercado. El Estado compra computadores, compra papeles, compra hierro, compra acero, compra ladrillos, compra cemento, compra tierra. Aquí y en Cafarnaúm. Eso. Si usted confunde la palabra comprar con expropiar, entonces cuando vaya algún tipo al restaurante a comerse un corrientazo aquí cerca, habría que decirle a la señora del restaurante, oiga, le voy a expropiar un corrientazo. No es cierto. Comprar es un acto libre en donde se pone un precio de mercado y hay un comprador y hay un vendedor, y ambos son libres, el uno de vender y el otro de comprar. Eso se hace en todas partes del mundo. Ahí lo que dije es, quiero comprar. Quiero como representante del Estado, porque yo nunca tendría el dinero personal para comprarle esas tierras al dueño de la emisora. El segundo tema, y eso no tiene nada que ver con expropiar. Es más, profundicemos, no está en el pedazo del discurso, pero sí en lo que dije en Puerto Tejada. Lo que existe en el norte del Cauca es una olla a presión. Allí, en las montañas, en tierras infértiles, conviven comunidades étnicas indígenas, negras, mestizas, en abierto conflicto entre ellas, con un crecimiento de los grupos armados y de la criminalidad mafiosa, y una expulsión hacia el litoral pacífico que está generando el peor problema de seguridad que hoy tiene Colombia. La mayor zona de exportación de cocaína hacia el litoral pacífico y una pérdida real de soberanía nacional en manos de ejércitos privados del narcotráfico manejados por carteles mexicanos. El número de muertos, si ustedes los pueden observar, esa situación viene de unos años para acá, cada vez peor. El Estado colombiano
y hubo una sentencia judicial, se comprometió a entregarle a las comunidades indígenas, después de una masacre en una de esas haciendas del norte del Valle del Cauca, cerca al río, en tierra plana y fértil, la hacienda El Nilo y la masacre del Nilo, se conoce el evento, 17.000 hectáreas a las comunidades indígenas. En ese entonces el problema no era tan grave como hoy, ha empeorado. Y lo que yo dije en el discurso es comprar 30.000 hectáreas para deshacer la olla a presión y posibilitar que esas comunidades arrinconadas en tierras infértiles puedan tener acceso a la tierra fértil y disminuir la conflictividad violenta. Nada de eso tiene que ver ni el fallo del Consejo de Estado del entonces, ni la obligación de comprar las 17.000 hectáreas para el gobierno, ni la solicitud que hice muy amablemente de comprar unas haciendas allí en el norte, si soy presidente, para entregársela a campesinos y negros. Nada tiene que ver con la actividad de la expropiación, que es diferente. 1. 2. La expropiación es un acto unilateral, no libre, en donde por medio de un acto, puede ser administrativo, puede ser judicial, el Estado obliga a vender las haciendas a un precio que se determina por peritos, si es proceso judicial. Esa es la ley colombiana. Yo no estoy hablando de obligar a vender las haciendas, yo estoy hablando de pedir, y así lo dice el discurso, pido que nos permitan comprar unas tierras para desactivar el conflicto cada vez más violento del norte del Cauca. Ahora, hay una segunda, y discúlpeme que lo diga, sí, elemento del discurso que no tiene que ver tampoco con el término expropiación, pero sí con el de la salud preventiva, y es el consumo de gaseosa, y también con el respeto que me merece el propietario de la emisora, pero considero que el consumo de gaseosa está afectando la salud pública en Colombia y especialmente la salud de la primera infancia. Y una de mis primeras medidas, lo intentamos en Bogotá, pero ahí sí no tenía instrumentos legales para ello, porque en Bogotá montamos un modelo de salud preventiva exitoso que me permite, es el que llevó a que la ciudad no tuviera niños muertos de hambre y redujo la mortalidad infantil en general a un nivel similar al de los países desarrollados. Eso me permite, pensando en Colombia, montar un modelo de salud preventiva en todo el país, con el objetivo de que en Colombia no muera un niño de hambre y con el objetivo de reducir la tasa de mortalidad infantil al máximo posible. Y entre esas medidas de salud preventiva, pues no solamente está el de poder llevar médicos a cualquier rincón de Colombia de manera permanente, sino el de lograr que haya agua potable, que es la primera medida, el de lograr que haya aire respirable y el de lograr una educación para una buena nutrición, sobre todo en la primera infancia. Y esa educación pasa porque la primera infancia no sea consumidora de gaseosas. Doctor Petro, tenemos muchas... Veo tu rapidez para interceptarme la pregunta, pero y sé que los incomodo. No, pero es que tenemos muchas preguntas. Una cosa, pero me Petro, parece que estos temas deben ser no, debatidos. Está bien, mire, llevamos 16 minutos, le puedo hacer 2 preguntas, pero usted parte de la premisa que nosotros le hacemos estas preguntas porque nos las manda a hacer el dueño de la emisora. No, yo parto de la premisa de que se debe decir, lo vuelvo a repetir. Nosotros tenemos todo el derecho a hacer las preguntas que consideremos. De un propietario de la emisora, en el caso pero usted cree entonces que nos mandaron a hacer las preguntas a nosotros. Hay que decirlo por ética periodística. No, pero es que todo el mundo sabe. Esto es RCN. No, es que así todo el mundo sepa. Es que esto es RCN. Sí, así todo el mundo y sepa. Las preguntas hay que le decirlo. estamos haciendo, la pregunta que le estamos haciendo, estamos partiendo de la buena fe. O sea, no entiendo la agresividad. Si nosotros estamos haciendo preguntas, siempre parte usted de la premisa que nos mandaron a hacer las preguntas. Simplemente estoy recordándole
Sí. Un principio ético del periodismo universal. No, el principio ético que uno debe tener es abrir y tener una conversación abierta. Lleva 17 minutos, doctor Petro. ¿No le puedo hacer preguntas o le hago las preguntas cuando usted quiere? Pregunta que quiere hacer. No, le estoy diciendo que esto no parte de que nos manden a hacer preguntas o no nos quieran hacer preguntas. Las preguntas las hacemos libremente como periodistas. Y yo le estoy respondiendo que eso no es lo que he dicho. Ah, ok. Lo que le respondí y le dije hace un momento es que por ética periodística, cuando ¿usted cree que por hacerle preguntas como estas no tiene ética? Interrumpes. Que por ética periodística. No tiene ética hacerle este tipo de preguntas. Tercera vez que me interrumpe. Tercera vez que no me responde. Que por ética periodística, cada vez que en una información de cualquier tipo esté implícita el interés particular del propietario, del dueño, hay que hacérselo explícito a los oyentes. Es decir, hay que decir, el mensaje que yo dije en Puerto Tejada está dirigido a un señor que es el propietario de la emisora. Eso hay que decirlo, para que el oyente lo sepa. Igual que hay que decir, por ejemplo, que si hablo de Odebrecht y estoy en el diario El Tiempo, que acaba de hacer una postura pública a favor de la campaña Duque, hay que decir que el propietario del Tiempo está inmerso en el proceso judicial contra Odebrecht. Pero permítanos hacerle más preguntas, doctor Petro, y le rogaríamos tomar un tiempo más breve para las respuestas. Dice su plan de gobierno que se aplicarán a fondo los mecanismos constitucionales y legales disponibles para intervenir en el mercado de la tierra urbana y para mejorar las fuentes de financiación urbana con base en las movilizaciones de las plusvalías. Eso podría significar expropiar por medio de la plusvalía, es decir, ir subiendo permanentemente o a unos niveles el tamaño del pago de la plusvalía, que finalmente la gente no pueda pagar ese impuesto. A ver, me cuesta un trabajo interpretar su pregunta, porque ahí está hablando del mercado de tierras. Sí. El mercado de tierras no tiene que ver con la expropiación. Y te explico. Y estás hablando de la ciudad, no del campo, ¿no? Entonces, cuando estamos en una ciudad, el mercado de tierras, ¿qué es? La tierra disponible para construir, que siempre en una ciudad es escasa. En el caso de Bogotá, mi experiencia personal como alcalde es aproximadamente 4.000 hectáreas. Algunas de esas tierras están situadas en lugares que todavía la hacen más escasa, por ejemplo el centro de la ciudad de Bogotá. Entonces, como usted observa, aún hoy en el centro de la ciudad de Bogotá hay lotes de engorde, que no deberían ser. La función social de esos lotes es ser construidos. ¿Ser construidos por quién? Por su propietario, por el mercado, porque van a dar oficinas, porque van a dar vivienda. La necesidad de toda ciudad es que sus lotes de engorde sean construidos para dar vivienda. Esa es la política pública no inventada por Petro, eso está escrito hace mucho tiempo en el país. El término plusvalía es un término que significa el mayor valor en la tierra, la valorización que llama popularmente el ciudadano del común. Esa palabra está en la ley 388. Entonces, cuando uno quiere que el mercado de tierras en una ciudad se dinamice, es decir, que la tierra que esté disponible sirva para que se construya vivienda, se coloca un impuesto al lote de engorde. Y entonces el propietario vende el lote. Eso no lo inventé yo, eso está en Bogotá desde hace 40 años. Y es así como la 19, por ejemplo, la avenida 19 de la ciudad de Bogotá ha venido construyéndose, y no a partir solo de mi gobierno, de siempre. Entonces los instrumentos de gestión urbana, los que nos da la ley, muchos de ellos escritos en la ley 388 de ordenamiento territorial, permiten y tienen como objetivo el que la tierra en la ciudad pueda servir para dotar de vivienda a las poblaciones que están en la ciudad. Lo que acaba de decir usted no tiene que ver con expropiación para nada, tiene que ver con los instrumentos de gestión urbana que se usan por derechas e izquierdas en todo el mundo para lograr que las ciudades puedan ofrecer vivienda a sus habitantes. Doctor Gustavo Petro, yo le quiero preguntar por su discurso. Del Petro de la primera vuelta,
al Petro que estamos oyendo ahorita en la segunda vuelta, ¿en qué ha cambiado su discurso? ¿Qué sacó y qué nuevos elementos tiene? Digamos que estamos aclarando este tema que no lo he dicho yo nunca, no está escrito en mi programa, no se ha expresado en los debates, como bien acaban ustedes de confirmar, ni siquiera en entrevistas alrededor del tema de expropiación. Ha sido usado por la contracampaña con ayuda periodística, tratando de irradiar en la mente de las personas el temor a que si Petro llega va a haber una expropiación o expropiación generalizada o como quieran llamarlas. Ni lo ha dicho el candidato Petro, ni está escrito en su programa, ni en ningún discurso se ha pronunciado, ni he defendido. Es decir, usted no ha cambiado. Ojo, entonces sirve de claridad, ¿cierto? Y así se escribió en piedras de mármol, entre otras cosas. Ese es un primer punto. Un segundo punto que me parece fundamental es el tema del acuerdo sobre lo fundamental. Es decir, cómo es la gobernabilidad que vamos a hacer. La sociedad colombiana, en mi opinión, y vamos a ver si la interpreto, quiere acuerdos sobre lo fundamental. Quiere una pluralidad en su forma de gobierno. Quiere que el debate sea, obviamente, porque sin debate pues no hay democracia, pero que ese debate llegue a consensos en torno a temas fundamentales. Sobre lo fundamentales, no sobre cualquier tema, de los 1001 temas que podría haber en un gobierno. Esos temas fundamentales tienen que ver con la paz, con poder vivir en Colombia, en mi opinión. Y hemos profundizado y está cogiendo carne, llamémosle así, la propuesta del acuerdo sobre lo fundamental. Ya no es la propuesta de un solo movimiento político, el de primera vuelta, hoy estamos construyendo realmente el acuerdo sobre lo fundamental en Colombia. Es decir, diversas fuerzas políticas y sociales están confluyendo hacia estos temas fundamentales que tienen que ver con la paz y la posibilidad de construir un Estado transparente, decente y democrático. Y ese es un cambio entre primera y segunda vuelta. El tercero tiene que ver también con las formas de gobernabilidad, con el tema constituyente, que aunque no fue planteado propiamente en la campaña presidencial electoral, sino desde los tiempos del sí o no, del plebiscito, como un camino para aplicar la posibilidad de la paz en Colombia. Y varios sectores allí se pronunciaron a favor de eso. Lo cierto es que las elecciones del 11 de marzo parlamentarias determinaron que la bancada mayoritaria del Senado de la República ya no es ni los partidos tradicionales ni el uribismo, sino es la bancada alternativa, las nuevas fuerzas ciudadanas. Y ese cambio político del 11 de marzo, determinado por el voto popular, me permite decir con seriedad, con certeza, que las reformas que necesita la construcción de una paz grande, de una democracia plena en Colombia, que son las que nos permiten vivir en el país, entre todos los colombianos, a pesar de nuestras diferencias, se pueden hacer vía Congreso de la República. Candidato, pero en sus primeras entrevistas y discursos usted habló de una constituyente, y no solo usted, sino Gustavo Bolívar. En su momento dijo que quedábamos notificados todos los colombianos de que una vez usted se posesionara como presidente iban a hacer una constituyente. Entonces no entiendo por qué ahora se está diciendo se cambió. Vuelvo a repetirte la respuesta. Yo no estoy diciendo que no la haya dicho, dije incluso desde el sí y el no. Planteamos, y no solamente nosotros, el señor Álvaro Uribe Vélez también, recuérdelo, y es bueno recordarlo, y varias fuerzas liberales. Pero concretamente, ¿usted hará constituyente o no, doctor Petro? Voy a volver a repetir la respuesta. No, pero para no echar todo el discurso, sino tener respuestas concretas. Bueno, es que yo no la entendí. ¿Habrá constituyente? ¿Qué me invitaste si no es No la hablar? entendí, por eso, pero ¿va a haber constituyente o no va a haber constituyente? Como no me entendiste, entonces vuelvo a repetir la respuesta, ¿vale? Dije
que varias fuerzas sociales y políticas, y acabo de mencionar algunas, iba a añadir antes de la interrupción, incluso fuerzas liberales ante la caída de la reforma a la justicia en el Congreso. Hablamos desde los tiempos del sí y el no y un poco antes de la realización de una constituyente en Colombia. Así que cuando traes esos temas del principio que tú dices de la campaña, pues es cierto. Hasta el 11 de marzo. El 11 de marzo hubo un primer campanazo de la ciudadanía. Yo no lo esperaba, la verdad. Yo pensé que el Congreso que se iba a elegir era más de lo mismo, como toda mi vida he observado. No, hubo un cambio. Y en lugar de que esas fuerzas tradicionales fueran la mayoría del Congreso, mayoría relativa, es decir, no estoy hablando de mayorías absolutas, fue las fuerzas alternativas, fue lo que dije en mi respuesta. Ese cambio político habilita al Congreso, no solamente desde el punto de vista constitucional, que siempre lo ha estado, sino desde el punto de vista político, de la correlación de fuerzas en el Congreso de la República, para hacer las reformas que yo no veía otra opción de hacer sino vía constituyente. Eso se dio el 11 de marzo. Y desde el 11 de marzo vengo diciendo, incluso en entrevistas públicas, que también puedes recordar que la primera opción la tiene el Congreso de la República. El acuerdo llegado para segunda vuelta ahora, con fuerzas ciudadanas que no me acompañaron en la primera vuelta, es: hagamos las reformas vía Congreso. Es decir, no necesitamos de la constituyente. Porque la correlación de fuerzas nos permite, no en todos los temas, no porque vaya a controlar el Congreso, que además solo se puede controlar a través del delito. Pero usted dice que las mayorías no están con usted, que al contrario están con la otra campaña, entonces tampoco se podrían vía Congreso según lo que usted ha dicho últimamente. Si has puesto atención a lo que ha dicho en otras entrevistas, te explico ese segundo tema. El Congreso, el Senado de la República hoy quedó conformado y va a posesionarse el 20 de julio en un 27% más o menos por fuerzas progresistas, alternativas. Es la bancada mayoritaria, es lo que acabo de decirte. Existe el Partido Liberal y el Partido de la U, que fueron fuerzas que en el gobierno actual, en el que tú estuviste, apoyaron la paz, ¿cierto? Es decir, no es que estén de acuerdo con Petro, pero sí están de acuerdo en un tema fundamental, la paz. No es en todos los temas, en los temas fundamentales, subrayo la palabra fundamental. Es decir, podríamos tener mayoría absoluta en temas fundamentales relativos a las reformas que hay que hacer para construir la paz. No en todos los temas. Y en esa medida ni quiero ni pretendo controlar el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque no es democrático en primer lugar, y en segundo porque es delictivo, porque la manera como en Colombia los presidentes controlan el Congreso es a partir de las asociaciones para delinquir, y a mí eso no me interesa. Ahora, esas fuerzas liberal y de la U, si gana Duque, van no para los temas fundamentales, para lo que se le dé la gana, van al servicio de Duque. Perdemos la correlación de la paz, nosotros seremos minoría y Duque tendrá no el 50+1 para temas fundamentales, sino el 70 más mucho para todos los temas que se le ocurren, entre los cuales el primero, su prioridad no tiene que ver con la paz, ni con la lucha contra la corrupción, tiene que ver con supeditar el tercer poder público a su capricho o al capricho del que lo puso, que es el Poder Judicial. Y ahí el enorme peligro que nosotros venimos anunciando, porque cuando un régimen concentra los tres poderes públicos, no se habla de democracia, se habla de dictadura. Mientras nosotros estamos proponiendo es profundizar la democracia vía no controlar el Congreso con instrumentos delictivos como hasta ahora, y dos, darle toda la independencia al Poder Judicial, lo que estamos expresando es el principio básico
de la democracia liberal en el mundo, la independencia de poderes. Cuando usted está a puertas de ver si gana el otro, es lo contrario, la concentración de las tres ramas del poder público, ni siquiera en el presidente, sino en el que puso el presidente. Estamos camino a la constitución de una tiranía y de una dictadura. Doctor Gustavo Petro, póngase los audífonos, tiene pregunta con Andrea Bernal. Andrea. Candidato Petro, un gusto tenerlo aquí en la FM. Me gustaría llevarlo al tema de los apoyos políticos que ha recibido y ponerle un ejemplo, el de Claudia López, que escuchábamos unos audios hace algunos minutos. Ella fue muy dura con usted en la campaña de primera vuelta, dijo que usted trajo a Chávez a Colombia, lo tildó de mal perdedor, irresponsable al hablar de fraude ante las elecciones, e incluso dijo que usted era peligroso, usó esa palabra. Y ahora lo apoya. ¿Le ha costado aceptar ese respaldo de una tan dura contradictora? ¿Por qué lo aceptó? Pues mira, no veo por qué no aceptar una contradictora que lo es, no de principios éticos. Porque Claudia López no me ha señalado de ladrón, no me ha señalado de corrupto en su historia, digamos, reciente, ni en ningún momento. Al contrario, ha dicho que hay unas bases éticas comunes en la acción de la política. Siempre habrá diferencias en temas obvios. Por ejemplo, le diría el metro para Bogotá. Es un tema de recursos nacionales y por tanto es un tema de discusión nacional. Pero contrario es, fíjese, y le recomendaría un poco en su análisis el tipo de alianzas, por ejemplo, entre César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez. El punto de ruptura, por lo menos lo que dijeron públicamente entre Gaviria y Uribe hace unos años, era un punto esencialmente ético. Gaviria, como Pastrana, acusaba al señor Uribe de relaciones con el narcotráfico y de impulso al paramilitarismo en Colombia, es decir, al asesinato de centenares de miles de colombianos. Allí es donde la pregunta se haría: ¿es posible la confluencia política cuando la ruptura es sobre asuntos éticos fundamentales? ¿O es posible la confluencia cuando las rupturas y las divergencias son sobre asuntos políticos y no éticos? La respuesta que yo le daría es imposible desde el punto de vista de la coherencia hacer alianzas políticas cuando en el trasfondo hay una ruptura ética de la política. Es decir, has acusado a alguien de corrupto y después te alías con el corrupto. Y en cambio, es posible las confluencias políticas, y no solamente en el caso de Claudia, en muchísimos temas que tienen que ver con los temas fundamentales de Colombia, la confluencia política a pesar de las divergencias políticas, cuando no hay rupturas éticas de por medio. Doctor Gustavo, usted dentro de las macroreformas que propone a partir del 7 de agosto, si es elegido eventualmente como presidente, usted propone una reforma estructural económica, pasar en términos del profesor Robinson de ser un país extractivo a ser un país mucho más productivo o inclusivo. ¿A qué se refiere? Ese es exactamente la propuesta. Pues hay que explicar qué es extractivo, ¿no? Porque es extraer cosas debajo de la tierra. Per se son cosas que no puso el ser humano, lo puso Dios, la geología, etc. Petróleo, carbón, oro. Eso es lo que se llama una economía extractivista. Ningún país se ha desarrollado por el extractivismo. Acabo de recibir un apoyo de uno de los mejores economistas surcoreanos, teórico del crecimiento surcoreano, que es admirado por todo el mundo, el profesor de Cambridge, el profesor Jun Chang, acaba de decir: me gusta el programa de Gustavo Petro. No es un apoyo, además hace un análisis del programa desde la Universidad de Cambridge. Y lo que le gusta es eso, precisamente el contenido de su pregunta, es que está proponiendo salir de una economía extractivista hacia una economía productiva.
y pone como ejemplo pues su propio país, al cual ha estudiado. Es que la riqueza nace realmente es a partir de la actividad productiva del ser humano, el trabajo, que se da en la agricultura, se da en la industria y en sus servicios concomitantes, incluido el turismo, que cada vez va a tener más fuerza. Ese núcleo esencial de que la riqueza nace de la actividad productiva nos lleva a contemplar nuestra situación durante más o menos desde el gobierno de Andrés Pastrana y su aprobación del Código Minero. Yo fui ponente del Código Minero y voté en contra, lo advierto, porque ese es el tema de la coherencia. El país en ese momento no estaba pendiente de esa situación, pero lo advierto, yo allí, siendo un joven congresista y siendo ponente, entre otros, de ese Código Minero de Andrés Pastrana, advertí que llevar al país por el camino de extraer minerales y no de profundizar la producción en la agricultura y la industria nos llevaba a un nivel de inestabilidad y de pérdida de puestos de trabajo. Es lo que ha ocurrido. El 60%, hoy podemos evaluarlo con tranquilidad, el 60% de Colombia, de la gente, no está en los circuitos económicos, propiamente dicho, sino que se rebusca. Y esos ingresos de rebusque son inferiores al salario mínimo. El 60% de la población colombiana no recibe salarios, recibe ingresos, pero son ingresos de rebusque, de lo que hace en la calle, etcétera. Ustedes lo ven todos los días en las ciudades y en el campo. Eso no es capitalismo, si lo quieren poner en términos, eso no es producción o es una producción de muy bajo nivel tecnológico. Es el producto de la economía extractivista, porque los grandes ingresos del Estado se reciben es producto de exportar petróleo y carbón. Y trata el Estado de repartir eso, muy al estilo venezolano, en subsidios, familias en acción. Andan por ahí diciendo que voy a quitar familias en acción. No voy a quitar familias en acción, pero sí quiero ligarlo a incrementar la productividad en Colombia. O los reparten en casas gratis, sobre lo cual sustentaron toda una campaña presidencial, o se lo roban, que es lo que pasa en Venezuela y en Colombia, se roban los excedentes del petróleo y del carbón, y por eso ha hecho metástasis la corrupción, y por eso prácticamente buena parte de la política tradicional se convirtió en asociaciones para delinquir. La corrupción está ligada a esa economía extractivista, pero ese extractivismo tiene un efecto, no produce puestos de trabajo. Sí, una pregunta, doctor Petro. Sí. El Consejo Gremial, que genera cerca del 73% de los empleos en Colombia y cerca del 90 y tanto por ciento, 92% del PIB, no cree en sus propuestas. Y usted está hablando de una economía productiva más allá del petróleo, y el Consejo Gremial no tiene que ver con el petróleo. ¿Cómo reconciliar o cómo convencer a esa gente que hoy no cree en su campaña, que genera la mayoría del empleo en nuestro país y la mayoría del PIB, para que crea en lo suyo? Esa debe ser una plataforma de arranque. Sí, pero permítame acabar la respuesta. ¿Por qué considero que es negativa la economía esa de extraer cosas del subsuelo? No porque no se necesite, porque todos usamos cosas que en el fondo salen del subsuelo. Un celular tiene unos plásticos, unas cosas, pero lo importante del celular no es el plástico. Lo importante del celular que casi todos hoy tenemos en la mano es la inteligencia invertida ahí en el programa que está detrás, que permite que eso sirva para lo que lo usamos. Es mucha inteligencia en una actividad productiva. Los países desarrollados lo son por esa cantidad de inteligencia invertida en la producción, no en la extracción. Y yo quiero llevar a Colombia hacia eso, hacia una economía productiva con intensidad de inteligencia. Es decir, una economía moderna en el siglo XXI. Ahora, esos cambios, claro, decirlo, al principio me dijeron populista. ¿Eso qué tiene de populismo? O sea, decir que es populista el que la economía moderna se centra en el trabajo cerebral. Doctor Gustavo, que por tanto la primera reforma grande en un gobierno es el de su sistema educativo,
por eso hablo de un sistema de educación superior público y gratuito. Cuando mencioné la palabra gratuito, entonces dijeron populista. Doctor Gustavo, simplemente una precisión. Ahorita cuando usted decía que ningún país, pero muy breve para no entrar porque nos lleva todo un paper, dos modelos económicos que de pronto sí se han, digamos, desarrollado a partir del extractivismo, puede ser Noruega y Canadá. No. Que digamos Noruega y que Canadá se han fundamentado el desarrollo en las minas. Noruega recientemente porque encontraron petróleo allá en el Mar del Norte, y Canadá un poco más antes, desarrollan actividades extractivistas. Canadá en otros países tiene un gran conflicto interno en sus arenas bituminosas, se llama, porque la sociedad no quiere que saquen petróleo de allí por razones ecológicas fundamentales. Pero Canadá es fundamentalmente una sociedad productiva. Solo paséese, yo lo he hecho porque mi familia terminó exiliada allá, entonces conozco. Paséese en tiempos de sol, todas esas planicies, y usted no encuentra un centímetro cuadrado de tierras fertilísimas, que lo son, de las más grandes que hay en el mundo, que no cultive alimentos. El principal de ellos, el maíz, de ahí es de que sale el cornflakes y todas estas cosas, igual que en Estados Unidos. Ellos no son tontos, ellos utilizan su tierra fértil para producir alimentos, y los granjeros, porque no hay latifundios, a pesar del tamaño que tiene ese país, que creo que es 10 veces o 20 veces más grande que Colombia, no tienen latifundios, tienen una clase media rural. Usted ve ese, yo no lo llamaríamos campesino, sino un granjero en su casa, que no tiene nada que envidiar a la clase media urbana, sus hijos en la universidad, sus redes llegándole a la casa, y usted lo ve copropietario de la industrialización, de la producción de maíz, por ejemplo. Ese es el modelo que yo quiero para Colombia, en nuestras 15 millones de hectáreas fértiles, precisamente. ¿En América Latina hay algún país que tenga ese modelo que usted propone que esté funcionando? Sí, Uruguay. Uruguay tiene el sistema pensional que propongo en Colombia, que es el que llamamos pilares. Hoy se convirtió en un consenso, ¿no? Porque yo lo propuse en la campaña. El único que no ha dicho que lo apoya es Duque, pues de todos los candidatos que estábamos en ese momento, que Duque está más afín al modelo privado de cuentas de ahorro individual. Por eso los banqueros lo apoyan, y respondo su pregunta, que no se la respondí. Sí. ¿Por qué el Consejo Gremial apoya a Duque? Pues por intereses. Pero imbatiblemente los va a tener que necesitar ustedes, si generan el 73% del país. Pero vamos a poner un ejemplo concreto, el de los dueños de bancos, sí, y los fondos privados de pensiones, sí, o la banca pública. Dos temas que yo he propuesto: un cambio en el tema de los fondos privados y un fortalecimiento de la banca pública. Cuando yo digo fortalecer la banca pública, no estoy diciendo que voy a expropiar el banco privado, digo que voy a competir con los bancos privados por el ahorro, no cobrando comisiones financieras y tratando de llevar ese ahorro captado por la banca pública a donde está el gota a gota, para sacarlo, porque esa sí es una política profundamente antimafiosa. Gota a gota está sobre millones de colombianos, hasta en el centro de Bogotá. ¿Y de dónde va a sacar la plata para sostener un banco nacional más competitivo, que tenga mejores tasas de interés que los bancos actuales? Como todos los bancos. ¿Con préstamos internacionales? No, los bancos no viven de préstamos. Si vivieran de préstamos internacionales estarían quebrados. No, viven también mucho de sus negocios internacionales y de sus mesas de dinero, que son las que más rendimiento les dan. Puede hacerlo un banco público, pero ojo. Un banco público con esas propuestas no tendría esos rendimientos de afuera. Es que, a ver, mira, vamos a explicar un poco entonces el asunto, me disculpa. Sí, no, claro. Un banco, ¿qué es? Un intermediario entre el ahorro y el crédito, y su ganancia sale de la tasa de interés que paga por el ahorro y la tasa de interés más alta que cobra por el crédito. En Colombia esas tasas que llaman de intermediación son altísimas. Pero el problema en Colombia en la banca privada no es ese, sino que además la tercera parte de sus utilidades sale de cobrar servicios financieros. Cuando vas a un cajero y metes la tarjetica y sacas una parte de tu cuenta de ahorros, ahí te cobran
Resulta que ese cajero usa lo mismo que usa un celular, es información, y el celular tú puedes ponerte en un wifi, en un sitio con wifi, y te sale gratis. Realmente es el costo financiero de transmitir información el que nos están cobrando en los servicios financieros de los cajeros y otros servicios. No, nos están tumbando. En el mundo no se cobra por servicios financieros. Aquí en Colombia se está sobreprotegiendo una actividad bancaria privada en detrimento de la clase media colombiana. Y por eso está ahogada en el pago del carro, y por eso está ahogada en el pago del apartamento, y por eso está ahogada en el pago de la educación de sus hijos, porque los costos financieros son excesivos. Si yo pongo un banco público y digo no va a cobrar costos financieros, ¿estoy hablando de populismo o de una ruptura con la tradición bancaria del mundo? No, al contrario, estoy llevando el banco a la tradición bancaria del mundo, porque la tradición bancaria del mundo es no cobrar por servicios financieros, sino sacar las utilidades por la tasa de intermediación. Al contrario, estaría llevando el sistema financiero colombiano a ser como es el sistema financiero del mundo. Cosa que no es del todo cierta, porque los bancos internacionales cobran mucho de transacción internacional en esas… No, pero estás hablando de transacciones internacionales. No, y nacionales también. Ve a Nueva York, allá donde está la capital bancaria del mundo, a Wall Street, métete a un cajero si tienes una cuenta de un banco gringo. Sí. Y sacas una plata y mira a ver si te cobra comisión. Sí, claro que me cobra comisión. Me cobra 35 centavos de dólar por cada comisión en mi banco, y me cobra 2.5 dólares si no es mi banco. Pero que sigan las preguntas, no hay ningún problema. Doctor Petro, ¿cómo va a ser para evitar que su concuñado Carlos Gutiérrez se meta en los negocios en un eventual gobierno suyo? Pues no se metió en Bogotá, fíjate. Si quieres seguir la pista de mi concuñado, que no es familiar mío, porque los concuñados no son familiares, y entiendo la perversidad de tu pregunta. No hay perversidad, simplemente queremos porque claridad de un candidato presidencial. Mira, señor periodista, cuando… No hay ninguna perversidad. Sí, nos gustaría concretamente que respondiera, pero es que… Por favor, déjame responder, mira. Adelante. Porque si uno midiera a los dirigentes políticos por las actividades de sus concuñados, por ejemplo, tendrían que decir por qué un director de medios es cuñado de un candidato presidencial y sigue siendo director de medios en campaña. O tendrían que decir, por ejemplo, por qué los concuñados, la cuñada y el hermano de Álvaro Uribe Vélez es narcotraficante y no se dice. Es decir, solo se aplica a Petro, pero al otro no. No, es que ¿no le parece supremamente grave al compañero Néstor Morales? Otra interrupción. No, pero es una conversación. Sin defender al compañero Néstor Morales, él trabaja en una empresa privada, no tiene nada que ver que su familiar tenga que ver con el señor Duque, pero usted es candidato a la presidencia. Es decir, uno esperaría que las personas que están aspirando a este cargo presidencial respondieran con entereza, sin atacar a otras personas que no tienen nada que ver en esta conversación. Sí, pero el candidato es usted. Sí, pero hay un sesgo. El candidato de la otra campaña tiene concuñados, y su auspiciador tiene concuñados, cuñados y hermanos, y jamás se habla. Eso viniendo de un candidato a la presidencia de la República, no del vínculo, al cargo más importante de la nación, no del el hombre con la mayor dignidad nacional. No me quieres dejar hablar y lo entiendo. Claro, pero no, lo he dejado hablar, mire, estamos entrevistando y es una conversación. Van 3 voces para impedir decir que no se habla de los vínculos de la familia estrecha 51 minutos sin responder, de Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico en Colombia, solo porque el dueño de la emisora es de la línea de Álvaro Uribe Vélez. Ahora, con respecto a mi concuñado, no hizo ni un negocio en la ciudad de Bogotá, a pesar del esfuerzo periodístico por intentar demostrar que sí, no lo hizo. Y 2, ¿saben en qué campaña está mi concuñado Carlos Gutiérrez? En la campaña de Duque, porque son conservadores uribistas. Doctor Gustavo, una pregunta muy breve ahí es, ¿a usted le van a preguntar a Álvaro Duque si lo lleva? ¿Sabe a quién financió en la campaña de la alcaldía de Bogotá pasada? Al señor
Enrique Peñalosa. El señor, que por razones del azar le llaman mi concuñado, es políticamente adverso a Gustavo Petro. Pónganse los audífonos que tenemos pregunta desde Nueva York, doctor Gustavo Petro, por favor. Adriana Vargas tiene pregunta en Nueva York. Sí, candidato Petro, buenos días. Yo quisiera llevarlo un poco al tema de las relaciones internacionales puntualmente con los Estados Unidos. ¿Cómo responde usted a una eventual exigencia del gobierno Trump, del gobierno de Estados Unidos, frente a la fumigación de cultivos y más resultados en la erradicación de coca? Que está equivocado Trump pensando que se acaban los cultivos de hoja de coca fumigando con glifosato, porque llevamos más o menos 20 o 30 años en eso y no se han acabado. Y en esa medida la respuesta es no. Colombia tiene una política en mi gobierno soberana y no va a envenenar sus tierras por una política que ha demostrado profundamente su fracaso. En cambio, se invitaría al presidente de los Estados Unidos a un diálogo sincero sobre cómo tener una política antidrogas eficaz. Por ejemplo, los cultivadores de hoja de coca, que es sobre los cuales se fumiga con glifosato, pueden dejar de cultivar hoja de coca a partir de acuerdos y empoderamientos con sus comunidades. Es un camino más eficaz que tendría dos elementos fundamentales de nueva política hoy no usados: la sustitución de tierras. Los campesinos que cultivan hoja de coca fueron llevados en un porcentaje alto por las fuerzas del desplazamiento hacia esas zonas infértiles, pero si se ofrecieran tierras fértiles, muchísimos regresarían. En las zonas de tierra fértil de Colombia no se cultiva ni una sola mata de hoja de coca. Y el segundo elemento fundamental es para aquellos que no quieran sustituir tierras, es una sustitución de cultivos, pero sobre la base que el campesino sea copropietario del proceso de industrialización que en situ, en el mismo sitio, se tiene que dar con los productos que sustituyen a la hoja de coca. Si no, no hay la rentabilidad suficiente para superar la rentabilidad que deja el cultivo de hoja de coca, que es en sí mismo una agroindustria, porque el campesino no vende la hoja de coca en bruto, sino que vende la pasta, que ya implica un proceso agroindustrial. Convencer esto a Trump sería fácil relativamente, ya se viene discutiendo. En mi opinión, regresar al glifosato no es sino un camino fácil, fracasado completamente en la historia de la lucha contra las drogas, y que nos llevaría a envenenar nuestras tierras sin que dejemos de exportar cocaína, lo cual es una política bastante tonta de nuestra parte. Candidato Gustavo Petro, muy buenos días. Me ha visto usted aquí en un intento desesperado por leer los comentarios de los miles y miles de oyentes. Trato de interpretar el sentimiento de la mayoría de ellos. ¿Reconocerá usted los resultados de las elecciones del próximo domingo? Los resultados de las elecciones del próximo domingo quedan bajo control ciudadano y de la registraduría, como dice la ley. Si los resultados así, bajo ese control, indican que ganó el otro, yo reconozco eso. Si indica que gané el que está hablando, pues implica que se deben reconocer también. Es decir, no habrá ninguna insinuación de fraude. Es que el problema no es insinuación, en Colombia hay fraude, señor periodista. No se insinúa, ya se comprobó. Lo comprobó el Consejo de Estado en fallo judicial al cual debemos respetar. El Consejo de Estado dijo: el software de la registraduría es vulnerable y a través de él se realizó un fraude efectuado contra el MIRA. En segundo lugar, el fiscal general de la Nación, en su función constitucional, dijo: en Colombia hubo fraude. No quiso decirnos cómo ni con quiénes. Estamos a la espera porque dijo que después del 17 de junio. Y en tercer lugar, el Consejo Nacional Electoral detectó el fraude en los formularios C14. Así que esto no son insinuaciones, esto son realidades que a veces no queremos reconocer, como no se quiere reconocer el que la compra de votos masiva es un fraude electoral. Cuando se compra el voto a un ciudadano, cuando una persona hace uso de su papel de empleador y le dice a los trabajadores:
que tienen que votar por el candidato del empleador, porque si no el empleador se va, lo que está haciendo es un delito extorsivo. Eso se llama fraude en Colombia, así que en Colombia sí hay fraude. Doctor Lo Petro. que pasa es que tenemos que tener los instrumentos ciudadanos que nos permitan controlarlo. Y esos instrumentos ciudadanos son la vigilancia sobre el 14 que la ciudadanía desarrolló hace unas semanas, tiene que ver con los testigos electorales, tiene que ver con la capacidad de fuerzas de la ciudadanía de detectar a tiempo y denunciarlo los fraudes. No entendí qué va a pasar el domingo, doctor Petro, con todo respeto. Que esperamos que los que hacen fraude en Colombia no lo repitan. Doctor Petro, uno de los hombres más cercanos en su gobierno en la alcaldía de Bogotá fue Daniel García Peña. Y él salió dando un portazo, revelando incluso una carta de renuncia bastante fuerte y en la cual ponía una frase que quiero señalar en comillas. Dice, un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota. Sí. ¿Algún comentario, doctor, sí, claro, doctor Petro? Es entendible para una persona al cual se le dicen deje el gobierno. El gobernante tiene esa capacidad en su mandato popular de gobernar y de decidir con quién gobierna en los cargos. Pero la pregunta es ¿por qué Daniel García Peña, uno de los hombres que más lo conoce a usted, que trabajó con usted, su esposa hizo parte de la alcaldía suya, lo ve como un déspota? ¿Tú has preguntado en qué campaña está? No, la pregunta es, las hago yo, y la pregunta es, la respondo. ¿por qué él diría eso? El señor Daniel García Peña, mi amigo, está en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Y entonces la pregunta correcta es, ¿por qué un funcionario que sale con razón, con resquemor, porque lo han sacado del gabinete, de todas maneras en la campaña electoral actual, presente, decide que toda su energía, su voz, su apoyo debe ir contra esa persona que atacó, que es Gustavo Petro? El señor Daniel García Peña está apoyando la campaña de la Colombia Humana a la presidencia de la República. Señor Gustavo Petro, ya se nos está acabando el tiempo, una hora de entrevista. Quisiera preguntarle, estos cambios que usted propone son bien profundos. ¿Cuánto tiempo se demoran estos cambios en implementarse en nuestra nación? Depende, digamos, la transición de energías sucias a limpias, que entre otras de la cual ha hablado el Papa Francisco, que sería el principal aliado en nuestra política internacional de lucha contra el cambio climático, la calculo en 10 años, por lo cual los 4 años próximos son determinantes. Lo que se haga en estos 4 años garantizará una transición hacia energías limpias en Colombia. Por ejemplo, la política agraria, poder que 10 millones de hectáreas, siendo hoy fértiles, que hoy están improductivas, se vuelvan productivas, es una política que puede llevar de 10 a 15 años. Pero los 4 años siguientes sientan la base de la transición. Garantizan los pilares institucionales por medio de los cuales el campo colombiano se vuelva en realidad productivo y en realidad generador de riqueza para sus poseedores de tierra y de producción. Si me hablas de la política educativa, cuando proponemos la universidad pública y gratuita como un sistema abierto a toda la juventud en todo el territorio nacional, te diría que con una inversión de 14 billones anuales adicionales en el presupuesto de la educación se garantizan 4 años. Si me preguntas el sistema de cuidado profesional de la primera infancia en todo el país, mi prioridad, que es básico en la política educativa porque el niño desnutrido se come el cerebro. Si no muere igual, es irreversible el daño que se produce y por tanto es inmediata y prioritaria. Tal cual tengas y cuides a la primera infancia en Colombia, tal será tu nación en 30 años, así no vivas. Esa política se hace desde el primer día y se ejecuta al 100% en los primeros 4 años. Y si le pregunto cuántos años piensa quedarse en el gobierno, ¿qué me responde? Pues la Constitución dice que 4.
¿Va a hacer algo para quedarse 4 años más? Para nada, no lo necesito. No lo necesita. Porque los países cuando hacen sus transiciones no necesitan un solo gobernante. Es decir, ¿usted buscaría que otra persona siguiera con su legado? Buscaría que sea tal la fuerza y la contundencia y la pertinencia de los cambios que hacemos, que la mayoría ciudadana no se deje tumbar esos procesos a partir de su voto ciudadano. Yo en una columna que usted me respondió por Twitter y su hijo también, le hice 20 preguntas y en estos meses ya se han respondido la mayoría, pero me quedan 2. ¿Se las puedo preguntar sin que se enoje? Pues yo leí sus preguntas y tuve una sonrisa. ¿Sí? Sí, puede preguntar. Espero que la tenga cuando se las haga. Usted o su esposa estuvieron a punto de comprar una vivienda en el norte de Bogotá por más de 1.700 millones de pesos el año pasado. Esa pregunta se la leí y se la respondo. ¿Sí? Nosotros somos propietarios de una casa con un embargo. No es un embargo realmente, es lo que hace el banco cuando no se pueden pagar las cuotas. Y la única manera de salvarla y pagar las cuotas era vendiéndola. Entonces usted, de la persona que recibió el chisme, debió haberle preguntado si paralelamente estábamos vendiendo nuestra casa. ¿O es pecado vender una casa para tratar de comprar otra y quedarse sin deuda? No, es una pregunta simplemente. Pues te la respondo. Muchas gracias. Tengo otra. Sí. ¿Tiene usted a su nombre o a nombre de su esposa una casa de fin de semana en Chía valorada por cerca de $1 millón? Primero, no es de fin de semana, es mi casa, de la cual acabo de hablar. Y segundo, no es de fin de semana, es la única que tengo. ¿De dónde saca una persona como usted cerca de $1 millón para pagar una casa como esa? Tercero, la casa no vale $1 millón. Ese es el invento de la contracampaña de Duque. ¿Cuánto vale la casa en valor comercial? Está mi declaración de renta presente. No, la pregunta es, ¿cuánto vale esa casa en valor comercial? Esa casa en valor comercial debe estar en este momento en 1.700 millones de pesos, menos la deuda, que es en el Banco Colpatria, y puede usted mirar, está aquí cerca, de 700 millones de pesos, es decir, yo tengo un patrimonio familiar, no mío, porque menos mal tuve esa precaución como padre responsable, de 1.000 millones de pesos, es decir, entre mi mujer y yo, es decir, el candidato en la primera vuelta con menos patrimonio de todos. Pero a usted le pareció interesante. Sí, me parece interesante que una persona que tiene un salario como usted, que es más o menos 15 millones de pesos mensuales supuestamente. En este momento es de 0 pesos. Bueno, imagínese, de 0 pesos con una deuda de esas. Pues y un capital de imagínate que fui 15 años congresista de Colombia. Sí. ¿Cierto? Sí. Es constatable. Sí. No una persona con un salario, sino una persona que estuvo. ¿Y eso sí da para una casa de esas? 15 años de congresista, 4 años de alcalde. Y adquirió una casa cuyo patrimonio es de 1.000 millones. ¿Puede o no puede? Doctor Petro, ahora que menciona su declaración de renta, ¿por qué tiene una multa de 813.000 pesos? Será la multa por el no pago. Ese no. No, yo tengo varias multas. No, pero ahí está. La que usted. Un listado de las multas. No, hablemos de esa. La que puso en la declaración de renta dice que hay una multa de 813.000 pesos. ¿Por qué? Debe ser por la extemporaneidad. Doctor Gustavo, una pregunta muy breve y es… Por la extemporaneidad, porque también sería pertinente y sería una pregunta al estilo, porque a mí me pusieron una multa de $100 millones, el contralor de Vargas Lleras, porque no subí las tarifas de Transmilenio, es decir, porque cofinancié el transporte público tal cual lo hace Madrid, Londres, Nueva York, París, las ciudades modernas del mundo. Por eso me pusieron una multa de $100 millones. Y la multa entró obviamente pues primero me embargó mis cuentas, por eso yo no gano salario, señor Vélez. Desde hace 2 años no gano salario. Estuve a duras penas tratando de sostener el que no me quitaran esa casa que es de mi familia. Y segundo, luchando por cómo comían mis hijos. Y ese chisme que le llegó de fin de semana, ¿sabes por qué es? Porque no podía vivir en la casa por el pago del peaje. Y entonces fui a vivir en 70 metros cuadrados, 6 personas. Que es como vive la mayoría del pueblo colombiano, entre otras, pero que es increíble respecto a quien manejó una ciudad con 19 billones de pesos anuales. Es decir, es la demostración fidedigna de que a pesar de manejar billones de pesos
del público. No me robé ni un peso. Y con ese orgullo es que me lancé a la campaña presidencial. Puedo mirar de frente y decirte, no te robé ni un peso, a pesar de que hubiera podido solucionar, como lo hacen los políticos tradicionales, todos los problemas financieros de tipo personal. No quise porque es mi vocación, porque no me metí a la política para enriquecerme, porque me metí a la política para tratar de construir una justicia social, que no consiste en que yo me vuelva como San Francisco pobre, porque no hice votos de pobreza y en eso no consiste, sino que consiste en que todos los niños de Colombia puedan ser educados como mis hijos, en que toda la gente de Colombia pueda tener al menos las posibilidades que yo tuve. Sí, doctor Gustavo, nadie duda y nos pone nerviosos a todos porque usted es un personaje de carácter y beligerancia, pero ese tono del discurso, en términos de teoría del discurso, ¿no cree que pone nerviosos a los banqueros y a los empresarios? Y en su eventual presidencia a partir del 8 de agosto, ¿no teme una estampida de inversionistas, de empresarios, de banqueros del país por miedo a ese tono? Al contrario, lo que van es a llegar. Es que mira, cuando fui alcalde de Bogotá, que dijeron lo mismo, incluso me hicieron un proceso penal, señor Granados, abogado de Uribe, antes de posesionarme, por pánico económico. Recuerda usted, El Tiempo, el diario del señor Luis Carlos Sarmiento, tituló en primera página. Y se cayeron las acciones de la empresa de energía de Bogotá, venían cayéndose desde hace un año. Haga la valoración 4 años después, de inversión extranjera en Bogotá. Fue la más alta de toda su historia. Solo por ponerle un ejemplo concreto, la propuesta de inversión privada extranjera en los tranvías, en las 4 líneas que diseñamos y que suspendieron, era de casi 4.000 millones de dólares. Y esos empresarios extranjeros no dijeron, es que como Petro no sé qué es, no le creyeron a la prensa colombiana. Y dijeron, no, esta es la oportunidad para la ciudad y para ellos mismos. Había sobre la mesa 4.000 millones de dólares de inversión directa, es como se llama económicamente, en la construcción de la red tranviaria, que se les pagaba a partir de tarifas sin subir las tarifas en tranvías. La pregunta es, ¿y quién se tiró esa mesa? ¿Quién se tiró esa inversión de 4.000 millones de dólares extranjera y no le permitió a la ciudad tener una red de tranvías? La pregunta entonces es, ¿por qué las calificadoras de riesgo valoraron también y subieron la calificación para Bogotá en el gobierno de Gustavo Petro, en la alcaldía de Bogotá? Yo te diría que si yo gobierno no va a haber estampida, al contrario, va a haber transferencia de capitales, de actividades improductivas a productivas, que es lo que le interesa a la sociedad colombiana y para lo cual sirve el capital. Y te diría de antemano, va a haber un crecimiento de la inversión extranjera en Colombia, pero no en actividades extractivas como hasta ahora ha sido petróleo y carbón, sino en actividades productivas dentro de Colombia. Por ejemplo, la construcción de la red férrea nacional, que necesita inversión extranjera, o por ejemplo el desarrollo de la agroindustria, que necesita inversión también extranjera, o por ejemplo el tránsito a las energías limpias. ¿O ustedes creen que la configuración, construcción de granjas de energía solar, de mantenimiento, de postura, de importación de paneles solares, ojalá de producción nacional de paneles solares o de energía eólica o geotérmica, no implica inversión extranjera? Lo que pasa es que unos inversionistas pierden interés y otros lo ganan. ¿Quiénes ya han perdido interés en Colombia? Los del carbón, que están tratando de vender sus minas. Pero ¿quiénes están teniendo interés hoy en Colombia? Los de Tesla, por ejemplo, los de Cargill, los que quisieran aprovechar un programa de tránsito hacia economía productiva
para iniciar inversiones en ese tránsito y obtener ganancias de él. Candidato, Carlos Simancas fue gerente de sus campañas, fue secretario de Desarrollo Económico en el distrito, tuvo varios problemas, la Contraloría tiene investigaciones contra él, luego se fue a Palacio a trabajar en todos los temas de paz y lo tuvieron que sacar porque es uno de los implicados en todo este robo de los recursos de la paz. ¿Qué tiene para decir sobre eso? No sé si la palabra sea implicados, pero no sé, digamos porque tú lo has dicho. El robo de los recursos de la paz no es en la alcaldía de Bogotá. Nosotros no teníamos nada que ver con, ni tenemos. Es en el gobierno nacional. Pero es muy cercano a usted, fue su gerente, fue su secretario de Desarrollo Económico, y como le digo, la Contraloría de antemano ya había tenido varias investigaciones contra él. Carlos Simancas decide separarse de nuestra opción política, lo cual es legítimo, nadie se puede poner bravo por eso, como tantos lo hacen en Colombia. Señor Petro, y decide apoyar la iniciativa del señor Pardo, liberal, Partido Liberal, e ingresa al gobierno del señor Santos, en esa calidad, no en calidad de mi representante o algo por el estilo, porque nosotros no somos parte del gobierno de Santos ni queremos. Él lo hace porque se va al Partido Liberal. Ahora, ¿qué ejecutorias administrativas hicieron bajo la responsabilidad del gobierno de Santos para que se robaran la plata de la paz, o parte de esa plata, y quedara en curso esta persona que no está implicada, renuncia, porque cercanos a él están implicados? Pero eso no es un asunto nuestro, no es de nuestra responsabilidad, discúlpeme. Yo puedo ayudar a Santos en el tema de la paz, y lo dije públicamente, pero yo no soy del gobierno de Santos. Los robos que han ocurrido al interior del gobierno de Santos y de Uribe, que usted los conoce muy bien, y el más grande se llama Odebrecht. El Centro Democrático es la oficina central de Odebrecht en Colombia. Ya el presidente que permitió la reunión entre los hijos del presidente Uribe y Odebrecht en Panamá, hoy está preso. Sí, pero es que el señor Martinelli. Sí, pero entonces, estamos hablando de quien fue su gerente de campaña para la presidencia, para la alcaldía, y nos volvemos y nos trasladamos a otras campañas. No, estamos hablando del señor Carlos Simancas, y yo solamente quería que usted me contara la opinión que tenía sobre él por ser una persona tan cercana a usted, que duró, además, es de los pocos que duró 4 años en su administración. Es una persona cercana, yo te diría, pasó la edad de su vida, digamos, administrativa, de su capacidad para eso. Me lo había dicho desde antemano. No entiendo por qué razón política decidió meterse, fue con el Partido Liberal. No lo respeto, es una decisión libre, mucha gente lo hace. ¿Y por qué termina enredado? Aunque no me atrevería a decir la palabra que tú dijiste, la verdad sea dicha, pero yo no conozco bien ese tema, pues tampoco te voy a controvertir. Pero es un tema que no es de responsabilidad nuestra, y por eso te hablo de Odebrecht. Es como si nos dijeran que el proceso de Odebrecht y la enorme corrupción que demuestra del gobierno de Uribe, pero también el de Santos, es una responsabilidad nuestra, simplemente porque apoyamos la paz de Santos. Señor Petro, hoy usted revela su gabinete, ¿nos puede adelantar algo? ¿Le gusta Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda? Pero déjelo terminar, algunos nombres, a ver. Eso en su momento adecuado. Pero hoy usted lo va a nombrar. En su momento adecuado, que no es este precisamente. No nos quiere adelantar ni uno solo. ¿Uno solo? No, yo he hablado de varios nombres. ¿Ricardo Bonilla de Hacienda? No, hablé más, incluso hablé, no me acuerdo en qué emisora, pero porque no estoy ya, es tan intensa la campaña que ha sido una campaña hermosa, entre otras, intensa y hermosa. Tengo que decir que va a quedar grabado en mi memoria. Pero allí en algún episodio hablamos de un debate o algo así. Mencioné nombres de personas que quisieran que gobernaran conmigo. Sí. Aún no había terminado la primera vuelta. Pero recuérdenos algo de lo que hablé de Humberto de la Calle, que hoy me responde. Le respondió, dijo que no. No, dijo que no, ¿a qué? Sí, que no iba a acompañar su campaña. Lo dijo en un correo esta mañana a las 6 de la mañana. Estaba de acuerdo con el acuerdo sobre lo fundamental. Es que dependiendo del sesgo se entonces para usted sí entraría. Para mí está dispuesto a si ganamos. Ok. Si ganamos. Usted lo tendría usted como ministro. Viste la ranchera. Sí. Si ganamos, estaría dispuesto a trabajar en el tema de la paz. ¿Humberto de la Calle? Uno, Humberto de la Calle. Dos.
dijimos en ese entonces, ojo, no estoy diciendo que lo decimos ahora, lo dijimos como posturas. Pueden estar personas como José Antonio Campo, que me quiere llevar al tema económico. Codirector del Banco de la República. Que hoy es codirector, pero por obvias razones no puede entrar a un gabinete de inmediato. Le solicitaría que nos ayudara. Y me parece que sería la postre, no ahora de manera inmediata, un excelente ministro de Hacienda, porque él tiene, y discúlpeme que me extienda aquí un poquito, él fue, no me acuerdo si jefe o integrante de la misión rural. Sí, el coordinador. ¿Cierto? Viene de la CEPAL y de antes. Yo creo que el economista más brillante de Colombia, hoy, profesor de Columbia, donde hice mi primer debate, entre otros, allá en Nueva York, donde salió el aguacate a relucir, pues él, que no fue invitado al debate, él, siendo profesor de esa universidad, él fue responsable coordinador de la misión rural, y una de sus conclusiones, que es la misma de Naciones Unidas y era la misma de Alfonso López Pumarejo, es que se debe poner un impuesto a las grandes posesiones de tierra fértil que hoy estén improductivas, similar a los lotes de engorde de las ciudades. ¿Y una tercera persona? Me encanta, digamos... una mujer, ¿Una tercera persona, una mujer? Sí, una mujer. Saldías me encantaría. Sí. Cecilia López, me encantaría. Bueno, no me sigan sacando aquí nombres de... Pero esos son los que va a revelar. Este es el camino, más o menos. No sé, eso veremos. ¿Cuándo es? ¿Hoy o mañana? Vamos a ver. 9 de la mañana, 22 minutos. Recuperar mi voz, fíjate. Es como... Senador, que cuando usted como fue senador, quien quede segundo va por derecha a ser senador de Colombia. Usted había dicho que no le interesaba ser senador. No me llama la atención. O sea que no se posicionaría de senador. No te respondo la pregunta porque yo quiero ganar. Es decir, todo este esfuerzo no tiene otro objetivo que ganar la presidencia de Colombia. Esto que yo llamo hermosura de la campaña lo traslado es por lo que la gente, he visto en la gente. Usted sabe que en eso hay una energía que no nace de uno realmente, porque la energía de uno se agota rápido, nace desde lo que uno va viendo en la calle. Un candidato se puede ir al suelo, se puede desplomar, deprimir, lo ha visto usted en esta campaña, porque simplemente pues no encuentra en la población la fuente de una energía para seguir. Yo la encontré, me permitió vivir una experiencia personal hermosísima, digamos, 1 millón de personas en las plazas, digamos, esa energía que hay allí, que yo la traduzco porque he visto muchachas llorando, el paroxismo, que es como una esperanza de esa parte de la sociedad que tiende a ser mayoritaria en Colombia, una esperanza tan fuerte que me dio una energía que me mantiene aquí hablando con ustedes. Y esperamos que se recupere que sea suficiente para que recupere la voz. Eso en relación a la pregunta, ¿qué es? Digamos, es que vale la pena que ese sueño despertado en la gente, yo le llamo esa congregación de hombres y mujeres libres, se vuelva mayoría y gane. Vale la pena en Colombia asumir ese compromiso, porque es un compromiso en el que se juega mi vida y mi mente y mi persona toda integralmente. Y por eso a mí eso no, que te vas por una embajada, que no, eso no me gusta a mí. Me gusta el tema, es más, yo creo que ya es irreversible lo que hemos hecho. Es decir, que no volvemos a la patria boba del pasado, que vamos a tener, si la ciudadanía no logra esa libre ser mayoría sobre esta asociación de corruptos en la otra campaña de ganarles. Si no logramos eso, vamos a ganar. Doctor Gustavo Petro, muchísimas gracias por acompañarnos, por su generosidad del tiempo, 1 hora y media. El choque, pero ese es el diálogo. Porque creo que eso es lo que genera las reflexiones. Es completamente cierto y le agradezco mucho por su tiempo y por finalmente haber tenido la deferencia de hablar con nosotros. A ustedes también, muy amable. Y a los oyentes y las oyentes, muy amables. Gracias. 9 de la mañana, 25 minutos, 1 hora y media con el candidato Gustavo Petro. Hacemos una breve pausa en instantes. Continuamos con mucho más acá en la FM. En momentos, las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM.